Quiero mostrarles esto, ya está en su plataforma de SACAD, cómo va a ser su examen final, ¿no? Va a ser mañana, ya no va a ser en aulas como era en sus parciales, en las aulas, ¿no? que hemos dado, va a ser directamente en el auditorio, que está en el último piso, que es el quinto piso, ¿no? Del edificio nuevo. Es donde pasábamos clases, pero en el último piso, es el auditorio. Ahí se va a realizar su examen, va a ser todos en uno, ¿no? Ya no van a estar separados por aula, porque ahora ya son menos cantidad de estudiantes, ¿no? Ahí van a dar de todas sus materias el examen final. Dice que el ingreso va a estar abierto desde las 8:30, pero el examen va a comenzar 9:30 puntual. Entren puntual, ¿no? Para no estar, para que no pierdan tiempo, ¿no? Porque si empieza el examen y llegan tarde, no se les va a considerar. Sobre todo a los que están en mate, ¿no? Porque requieren una hora. Es el mismo formato, ¿no? De encerrar y marcar preguntas. Así que tienen que estar en el auditorio Ramiro Pérez. Las mismas recomendaciones, no traer celular, hojas resueltas, un bolígrafo, lápiz. Se les va a dar marcadores allá de la misma manera para que puedan marcar sus preguntas en la hoja de respuestas. ¿Alguna consulta o duda sobre esto? Está claro, ¿no? Lisandro, ¿cuál es tu consulta? Dicen en el comunicado indica que los postulantes deben traer un tablero. Sí, en este caso sí, a eso me estaba olvidando decirles. Tienen que traerse un tablero, ¿no? De plástico, de venesta, o se pueden comprar o hacer o prestarse, porque en el auditorio solo hay asientos, como en el cine, de tipo el cine es más o menos. Solo hay asientos acolchonados, no hay mesa. Así que para poder marcar bien tienen que traerse o comprarse un tablero, ¿no? Tamaño oficio. Hay para vender en cualquier librería, en la misma universidad, afuera de la universidad hay librerías, pero mejor si se compran o ya tienen, ¿no? Yo creo que ya tienen, y si no tienen, cómprense, no cuesta mucho. Tienen que traer sí o sí un tablero, porque si no traen un tablero, ¿dónde van a marcar, no? Porque solamente les vamos a dar hojas. Y para marcar, no sé, en sus piernas o en el asiento es imposible, porque el asiento también es acolchonado, es suave, así que es difícil, ¿no? Pueden marcar mal, se les puede romper la hoja. Buen recuerdo, Lisandro, me estaba olvidando de eso. Lo van a leer bien. Los postulantes deben traer obligatoriamente un tablero para escribir. No se les va a permitir, ¿no? Sin tablero que estén en el examen. Tienen que ir a conseguir. El anterior propedéutico había gente sin tablero y les hemos mandado a que consigan, porque no contamos nosotros también con tablero y hasta eso han perdido tiempo, ¿no? Salir de la U, ir a buscar una librería, traer eso te toma como unos 15, 20 minutos, ¿no? Y ya no se considera cuando termina el examen si, es que ha tardado él, no, ya se recoge hasta donde haya hecho, ¿no? Así que prevean eso, por favor, tráiganse tablero sí o sí. Bueno, ¿tienen más alguna consulta sobre esto? Yo creo que ya conocen o se ubican más o menos dónde está el auditorio, ¿no? Ramiro Pérez. Yo creo que sí. Ya que nadie dice nada, está bien entonces. Ya, ninguna consulta más, ¿no? Ya saben, carnet de identidad, no se olviden, o un documento, ¿no? Libreta de servicio militar que tenga su foto. Ya vamos a dejar de compartir esto. ¿Cómo ya están? ¿Ya se sienten preparados para dar el examen mañana? Señoritas y jóvenes, ¿cómo están? ¿Han estudiado? Más o menos. Calladitos todos. Supongo que ya están capos, ¿no? El que calla otorga, dice. No está nada difícil, ¿no? Tienen que confiar en lo que han estudiado, recordar las clases. Les pasé también un banco de preguntas. Yo supongo que ya han repasado casi todo, la mayoría de eso igual. Las diapositivas, o sea, todo está a su alcance, ¿no? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, 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 mm. Dicen sobre los reclamos de los exámenes parciales, ¿solo era hasta ese día o hasta hoy? No solo era ese día, incluso era ese día hasta mediodía. Si ya pasó la fecha, aunque tengas reclamos, ya no puedes, ya no te van a aceptar.
Solo era hasta ese día. Hasta mediodía creo que era, si no me equivoco. Tenían que presentar, ¿no? Su carta si es que había alguna observación hasta ese día. Ahora ya no nos van a permitir reclamos. Si había alguna pregunta, no sé, que no se entendía o algo así, ¿no? Compartiría. Tonto. Deme un momento. ¿Dónde está? Ya, supongo que no hay Suele más. haber equivocaciones, dice, sobre los exámenes. Digamos, si el estudiante responde la pregunta correcta, pero le ponen mal. O sea, en ese sentido, digamos, sí puede haber. No es muy común que haya. Puede haber. El anterior prope, más que todo, ha habido eso en matemáticas, ¿no? El anterior prope se ha dado, digamos, que, no sé, era el inciso A, creo, la respuesta correcta, o algo así, pero lo habían marcado que era el B, ¿no? Y muchos se han dado cuenta de eso y han hecho su reclamo en la fecha correcta. Y a los que han mandado su cartita con su nombre, ¿no? Y decir, porque dice ahí, ¿no? En el comunicado, reclamar, hablar y detallar, dice. Si es matemáticas, decir este ejercicio estaba mal, ¿por qué? Porque aquí está la resolución correcta y me ha salido así, ¿no? Con tus pruebas y todo. Y no sale así. Si en ese caso sí se les ha tomado en cuenta y se les ha aumentado ese punto, los puntos que correspondía a esa pregunta, ¿no? Rara vez pasa en las materias teóricas, más que todo se ha dado en mate, ¿no? Ya que es un poquito más complejo la materia, ¿no? Respecto a las otras materias. Alguna vez sí se ha dado en las teóricas, pero como bien les dije, ese reclamo que tienen que hacer es en esa fecha, ¿no? Se les pone esa fecha, tienen que ir esa fecha. Ahora, si tenían la razón y van ahora, no les van a dar importancia porque dicen el reglamento, es hasta esa fecha. Te van a decir, ¿por qué no has venido esa fecha? Ya no se puede hacer nada, por más que esté bien, ¿no? Pero rara vez hay en la teórica, en matemáticas más que todo sabe haber algunos errores. Porque en las teóricas no hay donde perderse, ¿no? Es lo que es nomás. ¿Alguna consulta más sobre esto, sobre el examen? Nada, ¿no? Ya, supongo que ya han leído el banco de preguntas, repásenlo un poco, las diapositivas eh, para su examen de mañana. Ahora vamos a hacer como un pequeño resumen nada más, ¿no? Un momento, ¿dónde está? Aquí está. Internet está lento. Ya. Era el último tema que nos faltaba avanzar, o bueno, repasar en este caso. No vamos a detallar. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ya. Definición de la macroeconomía, a veces suele entrar esto también. Ese banco de preguntas que les mandé pueden entrar algunas preguntas iguales o similares, o puede que no entren algunas preguntas, ¿no? Eso quiero que les quede claro, porque es un banco de preguntas del examen de ingreso, porque en el examen de ingreso entran las mismas materias, ¿no? Pero el avance es más extenso. Eso quiero que les quede claro, no sé si les dije, pero les vuelvo a repetir. Ya. A veces entra en el anterior prope, hablándoles del prope netamente, en el examen final, a veces entra esto de las definiciones, ¿no? De la macroeconomía. Macro es, ya se dan cuenta, ¿no? Sin memorizar incluso la, la definición macro es algo grande. Micro era algo pequeño. ¿Grande de qué? De la economía. Y está incluido estos tres. Esto también entra en sus preguntas de examen. ¿Qué se incluye en la definición de la macroeconomía? ¿Cuál? El crecimiento de rentas, los ingresos que tienen las personas, variaciones de los precios, ¿no? Y la tasa de paro, que era el desempleo. Podría entrar eso, ¿no? Diferencias casi no entra mucho, a esto se los he puesto más para que puedan entender el concepto. ¿Qué estudian los macroeconomistas? Dice, en esto también entra esto de lo que está subrayado con amarillo, dice el crecimiento de la renta repunta, esos son ejemplos, ¿no? Un ejemplo de lo que estudian los macroeconomistas, inciso A, ¿no? El crecimiento de la renta repunta, eso también estaba en el anterior examen, en exámenes pasados del propedéutico, son similares con el examen de ingreso, ¿no? Pero tienen ciertas variaciones. No se olviden que la tasa de paro es el desempleo, ¿no? El desempleo, eso tiene que venir solamente. ¿Qué es tasa de paro?
es la tasa de desempleo que existe en un determinado país, ¿no? Por eso también esta es otra de las preguntas, la de explicar el funcionamiento de la economía en su conjunto corresponde a las macroeconomistas, porque recogen datos sobre la renta, los precios, el paro, que está la falta de empleo. Esto casi no he visto mucho, rara vez entra, pero igual repásenlo. Pero esta parte de acá abajo también a veces entra, ¿no? La macroeconomía es sin duda una ciencia joven e imperfecta. Tienen que poner, a veces ponen una ciencia exacta, una ciencia perfecta, para confundirlos, ¿no? Es algo imperfecto. Hemos dicho que la macroeconomía es una ciencia flexible que se va moldeando de acuerdo a la sociedad. No es una ciencia exacta. En sí, no solo la macroeconomía, toda la economía no es una ciencia exacta. Como la química, física, matemáticas, ¿no? Aquí se repite lo mismo. Esto de los problemas casi nunca suele entrar o rara vez entra porque mencionan fechas. Acá están los pequeños conceptos, ¿no? De la tasa de inflación, mide el ritmo, eso también sabe entrar. Inflación, ¿qué es la tasa de inflación? ¿O qué mide la tasa de inflación? Inciso A, mide el ritmo en que suben los precios, ¿no? ¿Qué mide la tasa de desempleo? Inciso A o B va a estar la respuesta correcta. Mide la proporción de la población activa que no tiene trabajo. Es lo mismo de decir que no tiene empleo, ¿no? Ya. Esto de los gráficos era más que todo para que lo entiendan en clases, para que lo apliquen, ya lo van a aplicar estos gráficos, van a hacer estos gráficos, investigar cuando ya entren a su carrera en la materia de macroeconomía que llevan en segundo o tercer semestre la mayoría de las carreras que hay, de las 5 carreras de economía, ¿no? Bueno, vamos a... Eso es lo mismo, ¿no? Tasa de inflación, esto es su gráfico para que tengan, ¿no? Vamos a saltar eso porque no les va a entrar gráficos en su examen. Ya, pasado esto tampoco. Ya. Esto sí es lo que entra, la teoría como elaboración de modelos, ¿no? Los economistas construyen sus economías de juguete para ayudar a explicar las variables económicas como el PIB, Producto Interno Bruto, la inflación y el paro. Eso suele entrar a veces, planteado como pregunta esto. También sabe entrar esto de los modelos económicos. A los economistas hemos dicho que les divierte construir modelos, ¿no? Y el modelo es una representación simplificada de la realidad. Eso lo repito varias veces porque entra preguntas relacionadas a eso en su examen. Esto es algo que siempre entra, siempre se repite. Uno de estos, ¿no? Uno de estos dos. Variables, explicando los modelos o cómo funcionan. Hemos dicho que existen dos variables, exógenas y endógenas. Las variables exógenas, dice, son las que se considera dadas, las que están hechas ya, ¿no? Y las variables endógenas son, pues decir, son las que un modelo trata de explicar. Eso podría entrar también, estos dos conceptitos, ¿no? Exógenas o endógenas, no se olviden, eso siempre se repite. Esto no va a entrar. Por ejemplo, ¿no? Las variables exógenas aquí aplicado, ¿no? Esto también sabe entrar en el modelo del punto de equilibrio del modelo de la pizza en explicado en el libro. Las variables exógenas son, dice, la renta y el precio de los ingredientes. Exógenas quiere decir como exteriores, de eso acuérdense, y endógenas como interiores, ¿no? Las endógenas son, por ejemplo, aplicado a un ejemplo práctico que es de la pizza, son el precio de la pizza y la cantidad intercambiada, ¿no? Esas son las variables exógenas, endógenas, o también puede entrar, ¿no? El, en la macroeconomía se habla de dos modelos. ¿Cuáles son? Y ahí pueden poner, ¿no? Inciso A, variables exógenas y endógenas, variables económicas, variables, etcétera, si les ponen para confundir. Pero ustedes, como son capos, no se van a olvidar. Variables exógenas y endógenas es la respuesta. De esa manera suelen plantear eh, las preguntas de examen, ¿no? Quería decirles también que en el SACAD yo creo que, bueno, les va a salir su número de asiento. Igual va a haber números de asientitos allá en el auditorio, no es que se van a sentar donde sea y se tienen que sentar de igual manera, ¿no? En su número, buscar, no sé, tal vez el 5, el 10, etcétera. Y buscan, ¿no? Y se sientan ahí. Hemos visto esto. Ya. Esto casi no suele entrar mucho. Esto de los precios flexibles y rígidos sabe entrar, sabe entrar. Un bien hemos dicho que varía con el tiempo, ¿no?
aparte de entrar esto de los, donde está el concepto, la realidad de muchos salarios no está acá, que está, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los macroeconomistas creen que la flexibilidad de los precios es, ¿no? Y aquí dice, un buen supuesto para estudiar cuestiones a largo plazo. Como el crecimiento, no entra tanto esto de cómo, más que todo eso de largo plazo relacionado a la flexibilidad, ¿no? O la rigidez, ¿no? Es un supuesto mejor para estudiar una conducta de la economía a corto plazo. Cuando les venga rigidez, acuérdense de corto plazo. Cuando les venga flexibilidad, acuérdense de largo plazo. Eso, si se acuerdan de eso, aunque no esté memorizado todo este concepto, ya se les va a venir a la mente y van a poder seleccionar la respuesta correcta, ¿no? El producto interno suele entrar a veces su conceptito, ¿no? ¿Qué es el producto? ¿Qué es el PIB? ¿O qué hace el PIB? Es el Producto Interno Bruto, suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía. Algo así sabe entrar. Tan, tan, tan. El objetivo del PIB, lo he visto algunas veces. ¿Cuál es el objetivo del PIB? Hemos dicho, ¿no? Resumir todos esos datos en una única cifra, ¿no? De todos los bienes y servicios que hay en un país, lo resume en un solo dato, en un solo número, ¿no? Ese es el objetivo del PIB. Producto Interno de cada país. Creo que alguien quiere entrar. Lo voy a admitir. X Grover X. No sé quién será, pero supongo que ya está para el examen final. Ya vamos a seguir con el avance. ¿Dónde estamos? Ya. Existen, ¿no?, dos formas de ver este indicador del PIB, que es la renta de todos los miembros de la economía y el gasto total, ¿no? Eso pueden entrar. Existen dos formas de ver este indicador del PIB. ¿Cuáles son? Renta total y gasto total es la respuesta, ¿no? Ambos total, uno es renta, otro es gasto. Renta es ingresos, gasto, egresos, ¿no? De eso tienen que acordarse. Para más que todo aprenderse estos conceptos, tienen que buscar sus sinónimos, ¿no? Palabras que sean más fáciles de entender. Renta, uno dice renta. Ingreso, ¿no? Ingreso es más fácil de entender. Gasto, aunque es fácil para acordarse mejor, sería egreso, ¿no? Esto del flujo, obviamente no era para entender el concepto, entra en sus trabajos prácticos que han hecho, pero este flujo en sí no va a entrar al examen, así que vamos a pasar de largo. Ya. Esto tampoco. Eso de las reglas también era más para aplicarlo en clase, pero esto que está con amarillito a veces suele entrar. Nos dice el producto interior, bueno, interno es, ¿no? Error de type aquí, bruto, es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro, hay dos puntos saben poner, ¿no? De una economía en un periodo dado de tiempo. Todos esos bienes finales, hemos dicho que ese número que sacamos en el PIB se produce en un tiempo. Puede ser en meses, años, décadas, ¿no? Siempre es de un tiempo. Acá se aumenta en el concepto de lo que ya saben del PIB, que es la suma total de todos los bienes y servicios, el tiempo, ¿no? De qué época a qué época, ¿no? Eso podría entrar en su examen. Esto es casi lo mismo. A veces sabe entrar, no el cálculo, pero sí la formulita esta. El PIB es representada por la siguiente fórmula, ¿no? Ahí les pone el PIB igual a precio por cantidad de un producto, ¿no? Más precio por cantidad de otro producto, ¿no? Y así sucesivamente. No les va a pedir calcular, obviamente, pero sí he visto que a veces entra, ¿no? La formulita. Seleccione la fórmula correcta. Entonces ya saben que es precio por cantidad. La sumatoria de todos los bienes y servicios en la fórmula es precio por cantidad más precio por cantidad, ¿no? Del PIB. Eso suele entrar. Esto de las imputaciones antes entraba, pero en este propio, como lo quitaron de su texto, esto no va a entrar. Tampoco. Esto sí. Esto, ¿no? Habíamos hablado del PIB real y el PIB nominal. Acá está la formulita, esta formulita entra. La otra estaba aplicada, ¿no? Esta formulita les decía del PIB. Aquí dice, ¿no? Precio, tan. Ya vamos a pasar, ¿dónde está? Acá está. El PIB nominal. ¿Qué es el PIB nominal? ¿O a qué se refiere el PIB nominal? Ahí inciso A, ¿no? Es el valor de todos los bienes y servicios expresado a precios corrientes. Precios corrientes siempre está con nominal, ¿no? Con nominal, PIB nominal, perdón. Ya habíamos dicho, ¿no? Esto de los precios corrientes hace referencia a los precios actuales, ¿no?
Puede entrar también separado del PIB nominal. ¿Qué son los precios corrientes, no? Porque está en su texto. Bueno, eso. Luego entra el PIB real. Puede entrar una pregunta como ¿cuál es el mejor indicador para medir el bienestar económico? Inciso A, PIB real. Inciso B, PIB nominal. El PIB real hemos dicho y lo hemos repetido varias veces, hasta les he hecho preguntas sobre eso, es el mejor indicador, ¿no? Para medir el bienestar económico. ¿Por qué? Porque mide las cantidades producidas, ¿no? Más que enfocarse en el precio. Por ejemplo, acá dice el PIB real, que es el valor de los bienes y servicios utilizados en un conjunto de precios constantes, precios de años bases. Aquí cambia, ¿no? Se toma en cuenta todos los precios, de cuánto costaba el pan antes a lo que cuesta ahora, ¿no? Es un ejemplo. Mientras en el PIB nominal solamente el precio actual, ¿no? Eso quiere decir los precios constantes, acá está definido. PIB real, que se les venga a la mente, precios constantes. Mejor indicador del bienestar económico. PIB nominal también es un indicador económico, pero no es el mejor. Se tiene que venir precios corrientes, ¿no? Para responder o seleccionar la respuesta correcta en su examen. Ya, vamos a seguir. Esto ya hemos hecho en clase, esto no lo vamos a ver porque son ejercicios de práctica. El deflactor del PIB también a veces suele entrar, ¿no? Nos dice que es un índice, ¿no? Que se utiliza para calcular la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, eliminando el efecto de inflación. Suele entrar a veces este concepto, o también suele entrar este otro nombre, ¿no? ¿Cómo es llamado el PIB o cuál es el otro nombre del PIB? Hemos dicho que también es conocido como el deflactor implícito del precios del PIB. Eso es su otro nombre, es lo mismo, ¿no? Y a veces sabe entrar el deflactor implícito de precios de precios del PIB es, dice, el cociente, ¿no? Acá está la fórmula. Es el cociente o la división entre el PIB nominal y el PIB real, ¿no? Eso sabe entrar como pregunta. Hay varias variaciones que entran, ¿no? En la pregunta. Esas son cosas que les estoy contando de anteriores exámenes. Lo pueden plantear de diferentes maneras, ¿no? Juegan con esto. Pero en sí, al final es la misma respuesta, ¿no? Plantean de otra manera. Por ejemplo, pueden decir, ¿qué nos refleja el deflactor del PIB? Dice, el nivel general de los precios de la economía sería la respuesta, ¿no? O el PIB es el cociente de, ya, PIB nominal, PIB real. Así más que todo juegan con las preguntas, o así elaboramos los docentes, ¿no? Este tip les digo para que tengan idea cómo elaboramos y cómo más o menos tienen que estudiar, ¿no? Para poder captar el concepto, para poder seleccionar la respuesta correcta. Esto es lo mismo. Medidas encadenadas al PIB. Antes entraba, ahora no va a entrar porque esto lo quitaron de su texto. Esto es lo mismo. Componentes del gasto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del gasto? Dice, mira, aquí nos dice con amarillo, sino también. La contabilidad nacional divide al PIB, eso puede entrar. La contabilidad nacional divide al PIB en 4 categorías. ¿Cuáles son? 4 categorías de gasto. ¿Cuáles son? Ahí tienen que ver, ¿no? Cuatro. El consumo, la inversión, las compras del Estado, las exportaciones netas. De alguna manera lo pueden plantear así. Ahora otros lo plantean. En los componentes del gasto del PIB, la fórmula es, y esta fórmula, inciso A, ¿no? Y, que representa al PIB, y C al consumo y así sucesivamente, ¿no? La fórmula es Y igual a C más I más G más X por E. De esas dos maneras pueden plantear esta pregunta, este punto, ¿no? En su examen. Eso. Acá también está con amarillo otra posible pregunta que podría haber. El PIB es la suma del consumo, inversión, punto suspensivo lo pone, ¿no? Las compras del Estado y las exportaciones netas. Así de esa manera se podría plantear estos puntos en preguntas, ¿no? De examen. Ya, vamos a pasar al siguiente. Y ahora va explicando aquí cada uno de ellos, ¿no? Igual podría entrar, si bien no entran todos, podría entrar una pregunta de consumo, o dos, o ninguna, una de inversión, o dos, uno de inversión y de consumo y no las compras del Estado. Es así, ¿no? Es como al azar. Pero su nombre lo indica, ¿no? Nos dice, ¿no? Así puede entrar, a ver, se los voy a plantear. El consumo se divide en 3 subcategorías. ¿Cuáles son? Tienen que poner ustedes bienes duraderos, no duraderos y servicios. Fácil, ¿no? Aprenderse este concepto. Ya hemos explicado cada uno qué consiste, o puede entrar el conceptito de esto, ¿no? Los bienes, ¿a qué se refieren los bienes no duraderos? O explíquelo, no explique, no entra.
Inciso A, ¿no? Son los que solo duran un tiempo y ya está en la misma respuesta, ¿no? Bien fácil. Los duraderos como automóviles y los servicios son bienes intangibles que no se tocan, ¿no? Como servicios médicos, peluquería, etc. De esta manera se podría plantear. La inversión también se divide, ¿no? La inversión se divide en tres subcategorías. ¿Cuáles son? Inversiones en bienes de equipo, inversiones en construcción y variación de existencia. De esa manera igual puede estar. Las compras ¿qué son las compras del Estado? Puede entrar una pregunta. Acá tienen que poner, son los bienes, ¿no? Y servicios que compra la administración pública. Eso quiere decir, la administración pública es la que maneja el gobierno. Todo lo que tenga que ver con el Estado lo maneja el gobierno. Ya en la misma respuesta está, ¿no? La, en el mismo concepto está la respuesta. Si ustedes han entendido bien estos conceptos, ya de por sí en el examen hasta pueden sacar la máxima nota, ¿no? Así que no está difícil. No está difícil. Las exportaciones netas también pueden entrar. ¿A qué se refiere o qué es la exportación neta? Ahí está el concepto, ¿no? Son el valor de todos los bienes y servicios exportados a otros países. Su mismo nombre ya lo indica, exportaciones, entonces buscan algo que diga exportaciones también en los incisos A, B, C, D y ninguno. Y si está también exportaciones a otros países, menos el valor de todos los bienes y servicios vendidos por otros países, que serían exportaciones. Exportaciones menos importaciones es, no solamente está hablando acá de exportaciones, netas, dice. Esto que diga netas quiere decir que se toman en cuenta las importaciones más, ¿no? Por eso nos dice. Ya. ¿Qué es la inversión? Esto no suele entrar mucho. Vamos a saltar esos ejemplos. Antes entraba, pero ahora no va a entrar. El PIB y sus componentes ya hemos visto. Es un ejemplo práctico de cómo se anota, ¿no? En una tabla en la vida real, cómo los anota el gobierno. Tan, 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 tan. Esto es lo mismo. Esto era su trabajo. Esto de otros indicadores de renta podría entrar, ¿no? Nos dice, para calcular el Producto Nacional Bruto, por esto está subrayado. El Producto Nacional Bruto podría entrar, ¿no? Sumamos el PIB, los ingresos, la renta del factor, salarios, beneficios, ¿no? Todo eso tiene que ver con el Producto Nacional Bruto. Esta diferencia también entra. Mientras que el PIB mide la renta total que ya hemos hablado, el PNB, que es Producto Nacional Bruto, mide la renta total ganada por los ciudadanos nacionales, los residentes de un país, de todos, ¿no? Los ciudadanos. Si habla de ciudadanos nacionales, está referido al Producto Nacional Bruto y no al PIB. Eso que les quede claro. Hemos puesto este ejemplito, ¿no? De los japoneses, pero el ejemplo en sí no va a entrar, nos vamos a saltar. También puede entrar esto, ¿no? Para hallar el Producto Nacional Neto, este no es el bruto, ¿no? Restamos del Producto Nacional Bruto la depreciación del capital. Eso podría entrar, ¿no? ¿Cómo se halla el Producto Nacional Bruto, inciso A? ¿No? Restamos el PNB, la depreciación del capital. Eso tendría que ser. O simplemente memoricen esta fórmula, ¿no? O a veces sabe entrar en fórmula, ¿no? La fórmula del Producto Nacional Neto es Producto Nacional Bruto menos la depreciación. Esto de la depreciación también sabe entrar. ¿A qué se refiere la depreciación? Inciso A. Se denomina consumo de capital fijo. Cuando baja en sí, esto de capital fijo quiere decir cuando baja, ¿no? Los precios de algo se deprecia. En sí hemos dicho que todo bien y servicio, bueno, todo bien más que todo se deprecia, menos el terreno, ¿no? Así que todo se deprecia, menos el terreno. En el momento, tan, tan, tan. Ya. De la renta nacional a la renta personal son 4 pasos, casi no suele entrar mucho. Vamos a saltar. De la renta personal también, como es una fórmula larga, casi no lo suelen poner. Vamos a saltar. El ajuste estacional era un avance del anterior prope. No, esto no sabe meter mucho. Más que todo, si es que entrara esto, ajuste nacional quiere decir cómo funciona la economía en cuanto a las estaciones del año. ¿Qué estaciones? Invierno, verano, ¿no? Otoño. Y no solo eso, también las épocas, ¿no? De Navidad. Según el ajuste nacional, este concepto nos dice que a fin de año hay un mayor movimiento económico en el último trimestre, ¿no? Que sería octubre, noviembre, diciembre.
Y en el primer trimestre, que es enero, febrero, marzo, hay poco movimiento, ¿no? A eso se refiere, por estaciones. Saben eso en sus palabras y ya no es necesario que estén memorizando todo esto, ¿no? La medición de coste de vida, el índice de precios de consumo suele entrar. ¿Y cuál es la denominación o la sigla, ¿no? A ver, IPC es índice de precios de consumo, ¿no? Convierte los precios de muchos bienes y servicios en un único índice que mide el nivel general de los precios. Este es su pequeño conceptito, ¿no? Más que todo se refiere a la cesta de bienes que cada uno consume, ¿no? De todas las familias de un país o de un estado. Esto del IPS, la fórmula no suele entrar nunca. Acá está el concepto nuevamente. El IPS, esto es el precio de la cesta, ¿no? De bienes y servicios en relación con los precios que tenían la misma cesta en el año base. Toma años base, ¿no? El IPS. Vamos a ir a otro lugar. El IPS y el deflactor del PIB. O sea, hay tres diferencias. ¿Cuántas diferencias? Eso puede entrar, pero no diciendo explique cada una de las diferencias. ¿Cuántas diferencias tiene el IPS y el deflactor del PIB? Ustedes van a decir tres, ¿no? Pero es rara vez entra esto de las diferencias, así que nos vamos a saltar. Pero ya saben, ¿no? Esto sí suele entrar. Los economistas llaman a los índices de precios que tienen una cesta fija de bienes índice de las PEIRES. Esto de las PEIRES sabe entrar casi siempre. Las PEIRES, siempre que escuchen las PEIRES, que se venga cesta fija, fijo. Y cuando sea variable, PASCHE, índice de PASCHE, ¿no? Índice de PASCHE. Acá nos dice, ¿no? Pero como el IPC se calcula en una cesta fija, cuando habla IPC cesta fija, se está refiriendo también a la otra forma de llamarlo, las PEIRES, ¿no? Índice de las PEIRES cesta fija, les vuelvo a repetir, índice de Pache, cesta variable o deflactor del PIB también se llama esto. Acá está. Como el índice de precios de consumo es un índice de las PEIRES, esto podría entrar también. El IPC es un índice de, inciso A, las PEIRES, inciso B, PASCHE. Las PEIRES. Las PEIRES, ¿qué quiere decir? Fijo. Deflactor del PIB, ¿a qué se refiere? Es un índice de PASCHE. Es fijo variable. Variable es su contrario, ¿no? Esto sí o sí sabe entrar. Esto de los índices de las PEIRES y PASCHE va a entrar. Mayormente entra, rara vez he visto que no entra. Hasta en los exámenes de ingreso entra. Y a ver, bueno, estos son las tasas anuales, no va a entrar. Estos son los gráficos que se observa, que es lo que explica todo lo que se refiere al PIB y a las variaciones del IPC. Esto es para conocimiento general. Eso no va a entrar. Va a entrar más que todo hasta el índice de las PERIS y PASCHE, ¿no? Los gráficos no va a entrar, no les va a decir, dígame en el cuadro cuál es la tasa anual de Argentina entre el 80 y el 84, ¿no? Difícil, tenían que memorizar esto, eso así que no va a entrar, no se preocupe. Como son puras preguntas teóricas y de incisos, bueno, selección múltiple, solo va a entrar eso. Ya. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta acá? Con eso habríamos terminado lo que es la unidad 3. Hemos repasado la unidad 3, ejemplificando los temas y puntos clave de posibles preguntas para su examen final del tema 3, ¿no? Ya hemos hecho las posibles preguntas del tema 1 y del tema 2 en la anterior clase de repaso que hemos tenido que era día martes, ¿no? Creo que no hay ninguna consulta o duda. Si es que la tuvieran, pueden activar su micrófono antes que cerremos la clase. Nadie. Voy a dejar de compartir esto. Nadie, señoritas y jóvenes, ha estado todo claro entonces. Espero que hayan tomado apuntes en su cuaderno, en una hoja, ¿no? De las posibles preguntas, porque es más fácil repasar un apunte que repasar todo un texto, ¿no? Ya. Nadie, ¿no? Todo está claro. Bueno. Bueno, hasta el día de mañana. Nos vemos mañana. Yo creo que nos vamos a encontrar ya que van a estar todos en el auditorio. Repasen lo que puedan estas últimas horas en esta noche y hasta el día de mañana, señoritas y jóvenes. Hasta luego, Magis. Hasta luego, Celeste. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisandro.
Grover, has levantado la mano, ¿alguna consulta? Ah, ya estabas de oyente. Ah, qué bueno, qué bueno. Igual sirve, ¿no? Porque este examen va a ser general para todos los grupos. Ya. Bueno, espero que te vaya bien, Grover, en tu examen de mañana. Quiero mostrarles esto, ya está en su plataforma de SACAD. Cómo va a ser su examen final, ¿no? Va a ser mañana, ya no va a ser en aulas como era en sus parciales, en las aulas, ¿no? que hemos dado, va a ser directamente en el auditorio, que está en el último piso, que es el quinto piso, ¿no? Del edificio nuevo. Es donde pasábamos clases, pero en el último piso, es el auditorio. Ahí se va a realizar su examen, va a ser todos en uno, ¿no? Ya no van a estar separados por aula, porque ahora ya son menos cantidad de estudiantes, ¿no? Ahí van a dar de todas sus materias el examen final. Dice que el ingreso va a estar abierto desde las 8:30, pero el examen va a comenzar 9:30 puntual. Entren puntual, ¿no? Para no estar, para que no pierdan tiempo, ¿no? Porque si empieza el examen y llegan tarde, no se les va a considerar. Sobre todo a los que están en mate, ¿no? Porque requieren una hora. Es el mismo formato, ¿no? De encerrar y marcar preguntas. Así que tienen que estar en el auditorio Ramiro Pérez. Las mismas recomendaciones, no traer celular, hojas resueltas, un bolígrafo, lápiz. Se les va a dar marcadores allá de la misma manera para que puedan marcar sus preguntas en la hoja de respuestas. ¿Alguna consulta o duda sobre esto? Está claro, ¿no? Lisandro, ¿cuál es tu consulta? Dicen en el comunicado indica que los postulantes deben traer un tablero. Sí, en este caso sí. A eso me estaba olvidando decirles. Tienen que traerse un tablero, ¿no? De plástico, de venesta, o se pueden comprar o prestarse, porque en el auditorio solo hay asientos, como en el cine, de tipo el cine es más o menos. Solo hay asientos acolchonados, no hay mesa. Así que para poder marcar bien tienen que traerse o comprarse un tablero, ¿no? Tamaño oficio. Hay para vender en cualquier librería, en la misma universidad, afuera de la universidad hay librerías, pero mejor si se compran o ya tienen, ¿no? Yo creo que ya tienen, y si no tienen, cómprense, no cuesta mucho. Tienen que traer sí o sí un tablero, porque si no traen un tablero, ¿dónde van a marcar, no? Porque solamente les vamos a dar hojas. Y para marcar, no sé, en sus piernas o en el asiento es imposible, porque el asiento también es acolchonado, es suave, así que es difícil, ¿no? Pueden marcar mal, se les puede romper la hoja. Buen recuerdo, Lisandro, me estaba olvidando de eso. Lo van a leer bien. Los postulantes deben traer obligatoriamente un tablero para escribir. No se les va a permitir, ¿no? Sin tablero que estén en el examen. Tienen que ir a conseguir. El anterior propedéutico había gente sin tablero y les hemos mandado a que consigan, porque no contamos nosotros también con tablero y hasta eso han perdido tiempo, ¿no? Salir de la U, ir a buscar una librería, traer eso te toma como unos 15, 20 minutos, ¿no? Y ya no se considera cuando termina el examen si, es que ha tardado él, no, ya se recoge hasta donde haya hecho, ¿no? Así que prevean eso, por favor, tráiganse tablero sí o sí. Bueno, ¿tienen más alguna consulta sobre esto? Yo creo que ya conocen o se ubican más o menos dónde está el auditorio, ¿no?
Ramiro Pérez. Yo creo que sí. Ya que nadie dice nada, está bien entonces. Ya, ninguna consulta más, ¿no? Ya saben, carnet de identidad, no se olviden, o un documento, ¿no? Libreta de servicio militar que tenga su foto. Ya vamos a dejar de compartir esto. ¿Cómo ya están? ¿Ya se sienten preparados para dar el examen mañana? Señoritas y jóvenes, ¿cómo están? ¿Han estudiado? Más o menos. Calladitos todos. Supongo que ya están capos, ¿no? El que calla otorga, dice. No está nada difícil, ¿no? Tienen que confiar en lo que han estudiado, recordar las clases. Les pasé también un banco de preguntas. Yo supongo que ya han repasado casi todo, la mayoría de eso igual. Las diapositivas, o sea, todo está a su alcance, ¿no? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, mm, mm. Sí, sobre los reclamos de los exámenes parciales, ¿solo era hasta ese día o hasta hoy? Ah, no, solo era ese día. Incluso era ese día hasta mediodía. Si ya pasó la fecha, aunque tengas reclamos, ya no puedes, ya no te van a aceptar. Solo era hasta ese día. Hasta mediodía creo que era, si no me equivoco. Tenían que presentar, ¿no? Su carta si es que había alguna observación hasta ese día. Ahora ya no nos van a permitir reclamos. Si había alguna pregunta, no sé, que no se entendía o algo así, ¿no? Compartiría. Tonto. Deme un momento. ¿Dónde está? Mm, 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 mm. Ya, supongo que no hay Suele más. haber equivocaciones, dice, sobre los exámenes, digamos, si el estudiante responde la pregunta correcta, pero le ponen mal. O sea, en ese sentido, digamos, sí puede haber. No es muy común que haya. Puede haber. El anterior prope, más que todo, ha habido eso en matemáticas, ¿no? El anterior prope se ha dado, digamos, que, no sé, era el inciso A, creo, la respuesta correcta, o algo así, pero lo habían marcado que era el B, ¿no? Y muchos se han dado cuenta de eso y han hecho su reclamo en la fecha correcta. Y a los que han mandado su cartita con su nombre, ¿no? Y decir, porque dice ahí, ¿no? En el comunicado, reclamar, hablar y detallar, dice. Si es matemáticas, decir este ejercicio estaba mal, ¿por qué? Porque aquí está la resolución correcta y me ha salido así, ¿no? Con tus pruebas y todo. Y no sale así. Si en ese caso sí se les ha tomado en cuenta y se les ha aumentado ese punto, los puntos que correspondía a esa pregunta, ¿no? Rara vez pasa en las materias teóricas, más que todo se ha dado en mate, ¿no? Ya que es un poquito más complejo la materia, ¿no? Respecto a las otras materias. Alguna vez sí se ha dado en las teóricas, pero como bien les dije, ese reclamo que tienen que hacer es en esa fecha, ¿no? Se les pone esa fecha, tienen que ir esa fecha. Ahora, si tenían la razón y van ahora, no les van a dar importancia porque dicen el reglamento, es hasta esa fecha. Te van a decir, ¿por qué no has venido esa fecha? Ya no se puede hacer nada, por más que esté bien, ¿no? Pero rara vez hay en la teórica, en matemáticas más que todo sabe haber algunos errores. Porque en las teóricas no hay donde perderse, ¿no? Es lo que es nomás. ¿Alguna consulta más sobre esto, sobre el examen? Nada, ¿no? Ya, supongo que ya han leído el banco de preguntas, repásenlo un poco, las diapositivas, eh, para su examen de mañana. Ahora vamos a hacer como un pequeño resumen nada más, ¿no? Un momento, ¿dónde está? Aquí está. Internet está lento. Ya. Era el último tema que nos faltaba avanzar, o bueno, repasar en este caso. No vamos a detallar. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ya. Definición de la macroeconomía, a veces suele entrar esto también. Ese banco de preguntas que les mandé, pueden entrar algunas preguntas iguales o similares, o puede que no entren algunas preguntas, ¿no? Eso quiero que les quede claro, porque es un banco de preguntas del examen de ingreso.
porque en el examen de ingreso entran las mismas materias, ¿no? Pero el avance es más extenso. Eso quiero que les quede claro, no sé si les dije, pero les vuelvo a repetir. Ya. A veces entra en el anterior prope, hablándoles del prope netamente, en el examen final, a veces entra esto de las definiciones, ¿no? De la macroeconomía. Macro es, ya se dan cuenta, ¿no? Sin memorizar incluso la, la definición macro es algo grande. Micro era algo pequeño. ¿Grande de qué? De la economía. Y está incluido estos tres. Esto también entra en sus preguntas de examen. ¿Qué se incluye en la definición de la macroeconomía? ¿Cuál? El crecimiento de rentas, los ingresos que tienen las personas, variaciones de los precios, ¿no? Y la tasa de paro, que era el desempleo. Podría entrar eso, ¿no? Diferencias casi no entra mucho, a esto se los he puesto más para que puedan entender el concepto. ¿Qué estudian los macroeconomistas? Dice, en esto también entra esto de lo que está subrayado con amarillo, dice el crecimiento de la renta repunta, esos son ejemplos, ¿no? Un ejemplo de lo que estudian los macroeconomistas, inciso A, ¿no? El crecimiento de la renta repunta, eso también estaba en el anterior examen, en exámenes pasados del propedéutico. Son similares con el examen de ingreso, ¿no? Pero tienen ciertas variaciones. No se olviden que la tasa de paro es el desempleo, ¿no? El desempleo, eso tiene que venir solamente. Aquí es tasa de paro, es la tasa de desempleo que existe en un determinado país, ¿no? Por eso también esta es otra de las preguntas, la de explicar el funcionamiento de la economía en su conjunto corresponde a las macroeconomistas, porque recogen datos sobre la renta, los precios, el paro, que está la falta de empleo. Esto casi no he visto mucho, rara vez entra, pero igual repásenlo. Pero esta parte de acá abajo también a veces entra, ¿no? La macroeconomía es sin duda una ciencia joven e imperfecta. Tienen que poner, a veces ponen una ciencia exacta, una ciencia perfecta, para confundirlos, ¿no? Es algo imperfecto, hemos dicho que la macroeconomía es una ciencia flexible que se va moldeando de acuerdo a la sociedad. No es una ciencia exacta. En sí, no solo la macroeconomía, toda la economía no es una ciencia exacta. Como la química, física, matemáticas, ¿no? Aquí se repite lo mismo. Esto de los problemas casi nunca suele entrar o rara vez entra porque mencionan fechas. Acá están los pequeños conceptos, ¿no? De la tasa de inflación, mide el ritmo, eso también sabe entrar. Inflación, ¿qué es la tasa de inflación? ¿O qué mide la tasa de inflación? Inciso A, mide el ritmo en que suben los precios, ¿no? ¿Qué mide la tasa de desempleo? Inciso A o B va a estar la respuesta correcta. Mide la proporción de la población activa que no tiene trabajo. Es lo mismo de decir que no tiene empleo, ¿no? Ya. Esto de los gráficos era más que todo para que lo entiendan en clases, para que lo apliquen, ya lo van a aplicar estos gráficos, van a hacer estos gráficos, investigar cuando ya entren a su carrera en la materia de macroeconomía que llevan en segundo o tercer semestre la mayoría de las carreras que hay, de las 5 carreras de economía, ¿no? Bueno, vamos a... Eso es lo mismo, ¿no? Tasa de inflación, esto es su gráfico para que tengan, ¿no? Vamos a saltar eso porque no les va a entrar gráficos en su examen. Ya, pasado esto tampoco. Ya. Esto sí es lo que entra, la teoría como elaboración de modelos, ¿no? Los economistas construyen sus economías de juguete para ayudar a explicar las variables económicas como el PIB, Producto Interno Bruto, la inflación y el paro. Eso suele entrar a veces, planteado como pregunta esto. También sabe entrar esto de los modelos económicos. A los economistas hemos dicho que les divierte construir modelos, ¿no? Y el modelo es una representación simplificada de la realidad. Eso lo repito varias veces porque entra preguntas relacionadas a eso en su examen. Esto es algo que siempre entra, siempre se repite. Uno de estos, ¿no? Uno de estos dos. Variables, explicando los modelos o cómo funcionan. Hemos dicho que existen dos variables, exógenas y endógenas. Las variables exógenas, dice, son las que se considera dadas, las que están hechas ya, ¿no? Y las variables endógenas son, pues decir, son las que un modelo trata de explicar. Eso podría entrar también, estos dos conceptitos, ¿no? Exógenas o endógenas, no se olviden, eso siempre se repite. Esto no va a entrar. Por ejemplo, ¿no?
Las variables exógenas aquí aplicado, ¿no? Esto también sabe entrar en el modelo del punto de equilibrio del modelo de la pizza en explicar en el libro. Las variables exógenas son, dice, la renta y el precio de los ingredientes. Exógenas quiere decir como exteriores, de eso acuérdense, y endógenas como interiores, ¿no? Las endógenas son, por ejemplo, aplicado a un ejemplo práctico que es de la pizza, son el precio de la pizza y la cantidad intercambiada, ¿no? Esas son las variables exógenas, endógenas, o también puede entrar, ¿no? El, en la macroeconomía se habla de dos modelos. ¿Cuáles son? Y ahí pueden poner, ¿no? Inciso A, variables exógenas y endógenas, variables económicas, variables, etcétera, si les ponen para confundir. Pero ustedes, como son capos, no se van a olvidar. Variables exógenas y endógenas es la respuesta. De esa manera suelen plantear eh, las preguntas de examen, ¿no? Quería decirles también que en el SACAD yo creo que, bueno, les va a salir su número de asiento. Igual va a haber números de asientitos allá en el auditorio, no es que se van a sentar donde sea y se tienen que sentar de igual manera, ¿no? En su número, buscar, no sé, tal vez el 5, el 10, etcétera, y buscan, ¿no? Y se sientan ahí. Hemos visto esto. Ya. Esto casi no suele entrar mucho. Esto de los precios flexibles y rígidos sabe entrar, sabe entrar. Un bien hemos dicho que varía con el tiempo, ¿no? Aparte de entrar de esto de los donde está el concepto, la realidad de muchos salarios no está acá, que está, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los macroeconomistas creen que la flexibilidad de los precios es, entra, ¿no? Y aquí dice, un buen supuesto para estudiar cuestiones a largo plazo. Como el crecimiento, no entra tanto esto de cómo, más que todo eso de largo plazo relacionado a la flexibilidad, ¿no? O la rigidez, ¿no? Es un supuesto mejor para estudiar una conducta de la economía a corto plazo. Cuando les venga rigidez, acuérdense de corto plazo. Cuando les venga flexibilidad, acuérdense de largo plazo. Eso, si se acuerdan de eso, aunque no esté memorizado todo este concepto, ya se les va a venir a la mente y van a poder seleccionar la respuesta correcta, ¿no? El producto interno suele entrar a veces su conceptito, ¿no? ¿Qué es el producto? ¿Qué es el PIB? ¿O qué hace el PIB? Es el Producto Interno Bruto, suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía, algo así sabe entrar. Tan, tan, tan. El objetivo del PIB, lo he visto algunas veces. ¿Cuál es el objetivo del PIB? Hemos dicho, ¿no? Resumir todos esos datos en una única cifra, ¿no? De todos los bienes y servicios que hay en un país, lo resume en un solo dato, en un solo número, ¿no? Ese es el objetivo del PIB. Producto Interno de cada país. Creo que alguien quiere entrar. Lo voy a admitir. X Grover X. No sé quién será, pero supongo que ya está para el examen final. Ya vamos a seguir con el avance. ¿Dónde estamos? Ya. Existen, ¿no?, dos formas de ver este indicador del PIB, que es la renta de todos los miembros de la economía y el gasto total, ¿no? Eso pueden entrar. Existen dos formas de ver este indicador del PIB. ¿Cuáles son? Renta total y gasto total es la respuesta, ¿no? Ambos total, uno es renta, otro es gasto. Renta es ingresos, gasto, egresos, ¿no? De eso tienen que acordarse. Para más que todo aprenderse estos conceptos, tienen que buscar sus sinónimos, ¿no? Palabras que sean más fáciles de entender. Renta, uno dice renta. Ingreso, ¿no? Ingreso es más fácil de entender. Gasto, aunque es fácil para acordarse mejor, sería egreso, ¿no? Esto del flujo, obviamente no era para entender el concepto, entra en sus trabajos prácticos que han hecho, pero este flujo en sí no va a entrar al examen, así que vamos a pasar de largo. Ya. Esto tampoco. Eso de las reglas también era más para aplicarlo en clase, pero esto que está con amarillito a veces suele entrar. Nos dice el producto interior, bueno, interno es, ¿no? Error de type aquí, bruto, es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro, hay dos puntos saben poner, ¿no? De una economía en un periodo dado de tiempo. Todos esos bienes finales, hemos dicho que ese número que sacamos en el PIB se produce en un tiempo. Puede ser en meses, años, décadas, ¿no? Siempre es de un tiempo. Acá se aumenta en el concepto de lo que ya saben del PIB, que es la suma total de todos los bienes y servicios, el tiempo, ¿no? De qué época a qué época, ¿no? Eso podría entrar en su examen.
Esto es casi lo mismo. A veces sabe entrar, no el cálculo, pero sí la formulita esta. El PIB es representada por la siguiente fórmula, ¿no? Ahí les pone el PIB igual a precio por cantidad de un producto, ¿no? Más precio por cantidad de otro producto, ¿no? Y así sucesivamente. No les va a pedir calcular, obviamente, pero sí he visto que a veces entra, ¿no? La formulita. Seleccione la fórmula correcta. Entonces ya saben que es precio por cantidad. La sumatoria de todos los bienes y servicios en la fórmula es precio por cantidad más precio por cantidad, ¿no? Del PIB. Eso suele entrar. Esto de las imputaciones antes entraba, pero en este propio, como lo quitaron de su texto, esto no va a entrar. Tampoco. Esto sí. Esto, ¿no? Habíamos hablado del PIB real y el PIB nominal. Acá está la formulita. Esta formulita entra. La otra estaba aplicada, ¿no? Esta formulita les decía del PIB. Aquí dice, ¿no? Precio, tan. Ya vamos a pasar, ¿dónde está? Acá está. El PIB nominal. ¿Qué es el PIB nominal? ¿O a qué se refiere el PIB nominal? Ahí inciso A, ¿no? Es el valor de todos los bienes y servicios expresado a precios corrientes. Precios corrientes siempre está con nominal, ¿no? Con nominal, PIB nominal, perdón. Ya habíamos dicho, ¿no? Esto de los precios corrientes hace referencia a los precios actuales, ¿no? Puede entrar también separado del PIB nominal. ¿Qué son los precios corrientes, no? Porque está en su texto. Bueno, eso luego entra el PIB real. Puede entrar una pregunta como ¿cuál es el mejor indicador para medir el bienestar económico? Inciso A, PIB real. Inciso B, PIB nominal. El PIB real hemos dicho y lo hemos repetido varias veces. Y hasta les he hecho preguntas sobre eso. Es el mejor indicador, ¿no? Para medir el bienestar económico. ¿Por qué? Porque mide las cantidades producidas, ¿no? Más que enfocarse en el precio. Por ejemplo, acá dice el PIB real, que es el valor de los bienes y servicios utilizados en un conjunto de precios constantes, precios de años bases. Aquí cambia, ¿no? Se toma en cuenta todos los precios, de cuánto costaba el pan antes a lo que cuesta ahora, ¿no? Es un ejemplo. Mientras en el PIB nominal solamente el precio actual, ¿no? Eso quiere decir los precios constantes. Acá está definido. PIB real, que se les venga a la mente, precios constantes. Mejor indicador del bienestar económico. PIB nominal también es un indicador económico, pero no es el mejor. Se tiene que venir precios corrientes, ¿no? Para responder o seleccionar la respuesta correcta en su examen. Vamos a seguir. Esto ya hemos hecho en clase, esto no lo vamos a ver porque son ejercicios de práctica. El deflactor del PIB también a veces suele entrar, ¿no? Nos dice que es un índice, ¿no? Que se utiliza para calcular la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, eliminando el efecto de inflación. Suele entrar a veces este concepto, o también suele entrar este otro nombre, ¿no? ¿Cómo es llamado el PIB o cuál es el otro nombre del PIB? Hemos dicho que también es conocido como el deflactor implícito de precios del PIB. Eso es su otro nombre, es lo mismo, ¿no? Y a veces sabe entrar el deflactor implícito de precios de precios del PIB es dice, el cociente, ¿no? Acá está la fórmula. Es el cociente o la división entre el PIB nominal y el PIB real, ¿no? Eso sabe entrar como pregunta. Hay varias variaciones que entran, ¿no? En la pregunta. Esas son cosas que les estoy contando de anteriores exámenes. Lo pueden plantear de diferentes maneras, ¿no? Juegan con esto. Pero en sí, al final es la misma respuesta, ¿no? Planteen de otra manera. Por ejemplo, pueden decir, ¿qué nos refleja el deflactor del PIB? Dice, el nivel general de los precios de la economía sería la respuesta, ¿no? O el PIB es el cociente de, ya, PIB nominal, PIB real. Así más que todo juegan con las preguntas, o así elaboramos los docentes, ¿no? Este tip les digo para que tengan idea cómo elaboramos y cómo más o menos tienen que estudiar, ¿no? Para poder captar el concepto, para poder seleccionar la respuesta correcta. Esto es lo mismo. Medidas encadenadas al PIB. Antes entraba, ahora no va a entrar porque esto lo quitaron de su texto. Esto es lo mismo. Componentes del gasto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del gasto? Dice, mira, aquí nos dice con amarillo, sino también. La contabilidad nacional divide al PIB, eso puede entrar. La contabilidad nacional divide al PIB en 4 categorías. ¿Cuáles son? 4 categorías de gasto. ¿Cuáles son? Ahí tienen que ver, ¿no? 4. El consumo, la inversión, las compras del Estado, las exportaciones netas.
de alguna manera lo pueden plantear así. Ahora otros lo plantean. En los componentes del gasto eh, del PIB, la fórmula es, y esta fórmula, inciso A, ¿no? Y, que representa al PIB, y C al consumo y así sucesivamente, ¿no? La fórmula es Y igual a C más I más G más X por E. De esas dos maneras pueden plantear esta pregunta, este punto, ¿no? En su examen. Eso. Acá también está con amarillo otra posible pregunta que podría haber. El PIB es la suma del consumo, inversión, punto suspensivo lo pone, ¿no? Las compras del Estado y las exportaciones netas. Así de esa manera se podría plantear estos puntos en preguntas, ¿no? De examen. Ya, vamos a pasar al siguiente. Y ahora va explicando aquí cada uno de ellos, ¿no? Igual podría entrar, si bien no entran todos, podría entrar una pregunta de consumo, o dos, o ninguna, una de inversión, o dos, uno de inversión y de consumo y no las compras del Estado. Es así, ¿no? Es como al azar. Pero su nombre lo indica, ¿no? Nos dice, ¿no? Así puede entrar, a ver, se los voy a plantear. El consumo se divide en tres subcategorías. ¿Cuáles son? Tienen que poner ustedes bienes duraderos, no duraderos y servicios. Fácil, ¿no? Aprenderse este concepto. Ya hemos explicado cada uno qué consiste, o puede entrar el conceptito de esto, ¿no? Los bienes, ¿a qué se refieren los bienes no duraderos? O explíquelo, no explique, no entra. Inciso A, ¿no? Son los que solo duran un tiempo y ya está en la misma respuesta, ¿no? Bien fácil. Los duraderos como automóviles y los servicios son bienes intangibles que no se tocan, ¿no? Como servicios médicos, peluquería, etc. De esa manera se podría plantear. La inversión también se divide, ¿no? La inversión se divide en tres subcategorías. ¿Cuáles son? Inversiones en bienes de equipo, inversiones en construcción y variación de existencia. De esa manera igual puede estar. Las compras ¿qué son las compras del Estado? Puede entrar una pregunta. Acá tienen que poner, son los bienes, ¿no? Y servicios que compra la administración pública. Eso quiere decir, la administración pública es la que maneja el gobierno. Todo lo que tenga que ver con el Estado lo maneja el gobierno. Ya en la misma respuesta está, ¿no? La, en el mismo concepto está la respuesta. Si ustedes han entendido bien estos conceptos, ya de por sí en el examen hasta pueden sacar la máxima nota, ¿no? Así que no está difícil. No está difícil. Las exportaciones netas también pueden entrar. ¿A qué se refiere o qué es la exportación neta? Ahí está el concepto, ¿no? Son el valor de todos los bienes y servicios exportados a otros países. Su mismo nombre ya lo indica, exportaciones, entonces buscan algo que diga exportaciones también en los incisos A, B, C, D y ninguno. Y si está también exportaciones a otros países, menos el valor de todos los bienes y servicios vendidos por otros países, que serían exportaciones. Exportaciones menos importaciones es, no solamente está hablando acá de exportaciones, netas, dice. Esto que diga netas quiere decir que se toman en cuenta las importaciones más, ¿no? Por eso nos dice. Ya. ¿Qué es la inversión? Esto no suele entrar mucho, vamos a saltar esos ejemplos. Antes entraba, pero ahora no va a entrar. El PIB y sus componentes ya hemos visto, es un ejemplo práctico de cómo se anota, ¿no? En una tabla en la vida real, como los anota el gobierno. Tan, 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 tan. Esto es lo mismo. Esto era su trabajo. Esto de otros indicadores de renta podría entrar, ¿no? Nos dice, para calcular el Producto Nacional Bruto, por eso está subrayado. El Producto Nacional Bruto podría entrar, ¿no? Sumamos el PIB, los ingresos, la renta del factor, salarios, beneficios, ¿no? Todo eso tiene que ver con el Producto Nacional Bruto. Esta diferencia también entra. Mientras que el PIB mide la renta total que ya hemos hablado, el PNB, que es Producto Nacional Bruto, mide la renta total ganada por los ciudadanos nacionales, los residentes de un país, de todos, ¿no? Los ciudadanos. Si habla de ciudadanos nacionales, está referido al Producto Nacional Bruto y no al PIB. Eso que les quede claro. Hemos puesto este ejemplito, ¿no? De los japoneses, pero el ejemplo en sí no va a entrar, nos vamos a saltar. También puede entrar esto, ¿no? Para hallar el Producto Nacional Neto, este no es el bruto, ¿no? Restamos del Producto Nacional Bruto la depreciación del capital. Eso podría entrar, ¿no? ¿Cómo se halla el Producto Nacional Bruto, inciso A? ¿No? Restamos el PNB, la depreciación del capital. Eso tendría que ser.
O simplemente memoricen esta fórmula, ¿no? O a veces sabe entrar en fórmula, ¿no? La fórmula del Producto Nacional Neto es Producto Nacional Bruto menos la depreciación. Esto de la depreciación también sabe entrar. ¿A qué se refiere la depreciación? Inciso A, se denomina consumo de capital fijo. Cuando baja en sí, esto de capital fijo quiere decir cuando baja, ¿no? Los precios de algo se deprecia. En sí hemos dicho que todo bien y servicio, bueno, todo bien más que todo se deprecia, menos el terreno, ¿no? Así que todo se deprecia, menos el terreno. En el momento, ya. De la renta nacional a la renta personal son 4 pasos, casi no suele entrar mucho, vamos a saltar. De la renta personal también, como es una fórmula larga, casi no lo suelen poner. Vamos a saltar. El ajuste estacional era un avance del anterior prope. No, esto no sabe meter mucho. Más que todo, si es que entrara esto, ajuste nacional quiere decir cómo funciona la economía en cuanto a las estaciones del año. ¿Qué estaciones? Invierno, verano, ¿no? Otoño. Y no solo eso, también las épocas, ¿no? De Navidad. Según el ajuste nacional, este concepto nos dice que a fin de año hay un mayor movimiento económico en el último trimestre, ¿no? Que sería octubre, noviembre, diciembre. Y en el primer trimestre, que es enero, febrero, marzo, hay poco movimiento, ¿no? A eso se refiere, por estaciones. Saben eso en sus palabras y ya no es necesario que estén memorizando todo esto, ¿no? La medición de coste de vida, el índice de precios de consumo suele entrar. ¿Y cuál es la denominación o la sigla, ¿no? A ver, IPC es índice de precios de consumo, ¿no? Convierte los precios de muchos bienes y servicios en un único índice que mide el nivel general de los precios. Este es su pequeño conceptito, ¿no? Más que todo se refiere a la cesta de bienes que cada uno consume, ¿no? De todas las familias de un país o de un estado. Esto del IPS, la fórmula no suele entrar nunca. Acá está el concepto nuevamente. El IPS, esto es el precio de la cesta, ¿no? De bienes y servicios en relación con los precios que tenían la misma cesta en el año base. Toma años base, ¿no? El IPS. Vamos a ir a otro lugar. El IPS y el deflactor del PIB. Hay 3 diferencias. ¿Cuántas diferencias? Eso puede entrar, pero no diciendo explique cada una de las diferencias. ¿Cuántas diferencias tiene el IPS y el deflactor del PIB? Ustedes van a decir 3, ¿no? Pero es rara vez entra esto de las diferencias, así que nos vamos a saltar. Pero ya saben, ¿no? Esto sí suele entrar. Los economistas llaman a los índices de precios que tienen una cesta fija de bienes índice de las PEIRES. Esto de las PEIRES sabe entrar casi siempre. Las PEIRES, siempre que escuchen las PEIRES, que se venga cesta fija, fijo. Y cuando sea variable, PASCHE, índice de PASCHE, ¿no? Índice de PASCHE. Acá nos dice, ¿no? Pero como el IPC se calcula en una cesta fija, cuando habla IPC cesta fija, se está refiriendo también a la otra forma de llamarlo, las PEIRES, ¿no? Índice de las PEIRES cesta fija, les vuelvo a repetir, índice de PASCHE, cesta variable o deflactor del PIB también se llama esto. Acá está. Como el índice de precios de consumo es un índice de las PEIRES, esto podría entrar también. El IPC es un índice de, inciso A, las PEIRES, inciso B, PASCHE. Las PEIRES, ¿qué quiere decir? Fijo. Deflactor del PIB, ¿a qué se refiere? Es un índice de PASCHE. Es fijo variable. Variable es su contrario, ¿no? Esto sí o sí sabe entrar. Esto de los índices de las PEIRES y PASCHE va a entrar. Mayormente entra. Rara vez he visto que no entra. Hasta en los exámenes de ingreso entra. Y a ver, bueno, estos son las tasas anuales. No va a entrar. Estos son los gráficos que se observa que es lo que explica todo lo que se refiere al PIB y a las variaciones del IPC. Esto es para conocimiento general. Eso no va a entrar. Va a entrar más que todo hasta el índice de las PEIRES y PASCHE, ¿no? Los gráficos no va a entrar, no les va a decir, dígame en el cuadro cuál es la
tasa anual de Argentina entre el 80 y el 84, ¿no? Difícil, tenían que memorizar esto, eso así que no va a entrar, no se preocupen. Como son puras preguntas teóricas y de incisos, bueno, selección múltiple, solo va a entrar eso. Ya. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta acá? Con eso habríamos terminado lo que es la unidad 3. Hemos repasado la unidad 3, ejemplificando los temas y puntos clave de posibles preguntas para su examen final del tema 3, ¿no? Ya hemos hecho las posibles preguntas del tema 1 y del tema 2 en la anterior clase de repaso que hemos tenido, que era día martes, ¿no? Creo que no hay ninguna consulta o duda. Si es que la tuvieran, pueden activar su micrófono antes que cerremos la clase. Nadie. Voy a dejar de compartir esto. Nadie, señoritas y jóvenes, ha estado todo claro entonces. Espero que hayan tomado apuntes en su cuaderno, en una hoja, ¿no? De las posibles preguntas. Porque es más fácil repasar un apunte que repasar todo un texto, ¿no? Ya. Nadie, ¿no? Todo está claro. Bueno. Bueno, hasta el día de mañana. Nos vemos mañana. Yo creo que nos vamos a encontrar ya que van a estar todos en el auditorio. Repasen lo que puedan estas últimas horas en esta noche y hasta el día de mañana, señoritas y jóvenes. Hasta luego, magíster. Hasta luego, Celeste. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisandro. Grover, ¿has levantado la mano? ¿Alguna consulta? Ah, ya estabas de oyente. Ah, qué bueno, qué bueno. Igual sirve, ¿no? Porque este examen va a ser general para todos los grupos. Ya. Bueno, espero que te vaya bien, Grover, en tu examen de mañana.